Buenos días. Vamos a comenzar la jornada abordando la primera de las exposiciones relativa a la construcción de la Torre Iberdrola, aspectos más destacados, a cargo de don Javier Urruchua Ereño, que es director de Torre Iberdrola. Project Manager por parte de Iberdrola en la fase de construcción ha sido también el responsable de gestionar a los agentes participantes en la obra, equipo de ingeniería, arquitectos y constructores. Desde su construcción es también el director general de la sociedad Torre Iberdrola. En principio, pues le cedemos la palabra. Egunon, buenos días a todos. Como me ha presentado Javier, soy Javier Urruchua. En la fase de proyecto, en la fase de construcción de Torre Iberdrola, desempeñé la función de Project Manager, gestionando todos los agentes intervinientes que tuvimos en el proyecto, que fueron muchos, pues fueron inicialmente desde el arquitecto, digamos, estrella, que fue César Peli, pasando por las diferentes ingenierías que tuvimos y luego descendiendo un poquito en todo el organigrama, pues organizando la gestión propia de la obra con los diferentes contratistas que tuvimos. Actualmente soy el director de la sociedad Torre Iberdrola, que es la que se encarga de gestionar principalmente el inmueble en el que estamos ahora mismo. Sí quisiera, antes de empezar la exposición, decir que la propia construcción de la torre fue un reto, y fue un reto principalmente porque es una construcción en vertical, es una construcción en la que, pues por estas zonas no estamos muy acostumbrados. Nos han construido muchos edificios en altura, y las particularidades vienen principalmente porque es un edificio en altura, y la organización propia del proyecto, inicialmente porque había muchos agentes intervinientes, teníamos el arquitecto estrella, pero propiamente en sí la obra requería de unos procedimientos, una organización diferente a un tipo de construcción en horizontal. Entonces es un poquito en la exposición que se va a realizar, pues los aspectos más relevantes que hemos encontrado en todo este tipo de obras en vertical. Como inicio también a la exposición, sí quisiera comentar la implicación que tuvo todos los agentes, pero quiero recordar que la propiedad no escatimó en costes, tiene una repercusión muy importante la marca Iberdrola, y en todas sus obras pues no quiere tener ningún problema, y se contó desde el principio del proyecto con una empresa especialista que realmente es la que se encarga en todo el proyecto de gestionar la prevención y la seguridad y salud. Esta empresa fue AFJ Prevención, en la que todos los aspectos relativos a la prevención los coordinó
estupendamente, lo digo estupendamente porque los resultados así lo han dicho, y bueno, quiero dar las gracias a esta empresa. Es verdad que nosotros, y aquí hay mucha gente especialista, sabe de la materia. Nosotros contamos con una serie de medios, con una serie de ideas que, como he dicho anteriormente, nos han avalado porque nos han llevado por un camino exitoso de cara a la prevención al final del proyecto. Pero seguro que cualquiera de vosotros hubiera tomado otro tipo de decisiones, que es un poco este tipo de exposiciones, es un poco lo que lleva a compartir y aprender un poco todos de las experiencias. El tema de la prevención es un tema de mucha responsabilidad, de mucha implicación, pero es un tema muy mediático. Es un tema que en cuanto tienes cualquier pequeño accidente, y ya no diría un gran accidente, pues tiene mucha repercusión para los implicados, por supuesto para el accidentado, pero mucha implicación para las marcas, para las personas que están en este proyecto. En mi último apartado de la exposición, que lo he llamado Lecciones aprendidas y conclusiones, destaco 5 puntos, creo recordar. Todos son importantes, pero creo que el más importante es la implicación. Los organismos, las propiedades, las ingenierías, los arquitectos, las empresas constructoras, los propios trabajadores. Si no existe, ya podremos tener formación, mucha formación de las personas, lo diría que casi es obligatoria el hacerla y se hace, pero si desde toda la cadena, como ha comentado Izaskun, no existe esa implicación, no existe una colaboración entre todos, creo que este mundo de la prevención va a ser más complicado. Sin más, daros las gracias por venir y inicio un poquito la exposición sobre la construcción de Torre Iberdrola. En principio, yo creo que conocéis todos lo que es la torre, pero pues hay alguno que no lo conoce o quiere algún dato más. Voy a dar en la introducción una serie de datos en la que nos centra un poquito de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una parcela de 4.700 metros, una superficie construida sobre rasante de 62.000, una superficie bajo rasante de 32.000. Estamos hablando de una torre de 165 metros de altura. Ahí es donde haremos hincapié, que tiene 41 plantas sobre rasante y 5 niveles de bajo rasante con utilización de sótanos. La parte superior sobre rasante son oficinas, que es el uso que se le da al propio edificio. En su máxima ocupación, la torre ronda los 3.000, 3.200 personas que pueda albergar este edificio, con unas 676 aparcamientos, 22 ascensores, 22.000 metros cuadrados de fachada de vidrio, 55 meses de obra. Se inició la primera piedra y los primeros pasos en la construcción y la cimentación en marzo del 2007, y ya en septiembre de 2011 ya teníamos gente en el propio edificio. 15.000 toneladas de acero en el propio edificio, y eso que era una construcción básicamente de hormigón. 60.000 metros cúbicos de hormigón, 2 millones de horas trabajadas, una media de trabajadores de 238, una punta de 545 trabajadores en febrero del 11 y más de 3.500 trabajadores autorizados para trabajar y que trabajaron en este proyecto. Este es el resultado un poquito del edificio que tenemos hoy en día y que creemos, en principio, pues todos nosotros
digamos también la ciudadanía bilbaína, porque creemos que la arquitectura del propio edificio se ha integrado pues correctamente dentro de una ciudad de pequeña escala, en la que la arquitectura es otra, no es tan moderna, con edificios de muros de cortina y con esta envergadura. A continuación vamos a ir comentando un poquito los diferentes plazos que hemos ido dando en la legalización y en la documentación administrativa, que creemos que eran los pasos más importantes y obligatorios que había que dar para cumplir la normativa vigente y legal en ese momento. Como veis un poquito las diferentes fechas, el 26 de septiembre de 2006 designamos al coordinador de Seguridad de Salud en fase proyecto. 12 de diciembre del 2006 se realizó la habilitación del libro de visitas. El 20 del 12 del 6 la designación del coordinador de Seguridad de Salud en fase de ejecución de obra. Del 3 de enero de 2007 al 8 de enero de 2010 el aviso previo por parte nuestra, por parte del promotor, más 10 actualizaciones por cada uno de los contratistas, y luego explicaré por qué esta modalidad. 19 del 3 del 2010 el Real Decreto 337/2010 se deroga la obligación de presentar el aviso previo, y el 30 de septiembre de 2011 es un poco el fin de los trabajos de construcción, y el 30 del 11 del 2011 es digamos el cese, el acuerdo, la colaboración con la empresa y con el coordinador de seguridad y salud. Tercer apartado que le hemos dado también mucha importancia, e insisto y destaco como indico en la diapositiva, la magnitud de la obra. La magnitud de la obra es una obra que destaca por su altura, pero la complejidad y sobre todo la singularidad de este proyecto es que es una obra vertical. La planificación de una obra en vertical es totalmente diferente, las necesidades son diferentes, la gente, los trabajadores, y voy a decir más, los trabajadores, los técnicos, no estábamos acostumbrados a este tipo de construcciones en vertical. Y entonces, viendo un poquito la singularidad de este proyecto, pues bueno, se tomó un tipo de decisiones muy importantes desde el principio, que son un poquito las que se reflejan. Una presencia, una dedicación exclusiva del coordinador de seguridad de salud, unas reuniones semanales de coordinación de actividades empresariales con cada uno de los contratistas, un exhaustivo control del cumplimiento de las medidas preventivas, una gestión eficaz y ordenada de la documentación preventiva y una elaboración de protocolos internos de requerimientos en materia de prevención muy concienzuda, muy analizada, y que dentro de Iberdrola se contemplaba con este tipo de documentación. Se realizó nueva documentación, pero lo que queríamos era tener todo organizado desde el principio y en cualquier momento poder actuar urgentemente con este tipo de procedimientos que nos dan agilidad y sobre todo nos dan mucha rapidez y no tener que pensar en un momento pues que pueda ser desagradable en caso de un accidente. La combinación de todos estos tipos de determinaciones, de aplicaciones que presentamos a este proyecto, más la implicación que tuvimos de todos los agentes en el proyecto, pues nos dio unos resultados importantes, satisfactorios, siempre mejorables,
que vemos en esta pequeña tabla que representamos aquí. Hemos dicho anteriormente que el proyecto, la obra duró 55 meses, una media de empleado de 238 y unas horas trabajadas de 2 millones de horas, con unos 38 accidentes leves y 2 accidentes graves que tuvimos en todo el proyecto. Decir que graves era una rotura de tobillo, y otro fue al estar trabajando con clavos, con puntas, pues le saltó alguna viruta al ojo y tuvo algún problema al ojo, pero bueno, no ha tenido luego repercusiones para la persona, pero bueno, estaban calificados como grave y aquí se ha representado todo. Nos da un índice de referencia de 305. Aquí hacemos un poco una comparativa del índice de incidencia comparativa entre Torre Iberdrola y el sector de la construcción en el País Vasco. El azul es la construcción del País Vasco y el índice de referencia de incidencia de Torre Iberdrola es el rojo. Vemos que la diferencia que se consiguió, los valores que conseguimos en el proyecto de Torre Iberdrola, pues bueno, eran unos valores satisfactorios, pero como he dicho anteriormente, eran unos valores mejorables. Seguramente estoy convencido de que así puede ser. Otro aspecto que creemos que fue muy importante en todo el desarrollo de este proyecto, porque la envergadura a nivel organizativa, a nivel de documentación, a nivel de movimientos, a nivel mediático, era muy importante, era el tener todo el tema de los requerimientos en materia de seguridad, protocolos, control de documentación y demás aspectos que nos hacían realizar las labores muy exhaustivas, porque así lo demandó desde el inicio del proyecto Iberdrola. El tener toda esa documentación muy a mano y muy controlada nos sirvió de mucho para poder gestionar correctamente este proyecto. Indico a continuación ciertos documentos y ciertos requerimientos como aptos médicos, documentación social, sociolaboral, procedimientos de requerimiento para implantación de casetas que en algunas obras puede no ser muy importante, pero aquí tuvimos el añadido de que a la vez que se construía la torre, se estaba construyendo el Paraninfo, se estaba construyendo la biblioteca, se estaban construyendo las viviendas de Vallehermoso, se estaban construyendo las viviendas de Carlos Ferrater, que están, según entras a la propia torre. Esa problemática, esa conjunción de obras con intereses diferentes, con propiedades diferentes, con contratistas diferentes, con todo diferente, fue un tema a analizar. Y creemos, cuando he comentado la implantación de casetas, los planes logísticos que realizamos en la propia torre, creo que nos salvó de muchos problemas a las diferentes propiedades, a los diferentes proyectos que trabajamos en aquel momento en la zona. Tendría que destacar que varias de esas propiedades, de las empresas que estaban gestionando aquí proyectos era Bilbarria 2000, una relación magnífica con Bilbarria 2000, y le nombra Bilbarria 2000 porque tengo que dar gracias, porque la coordinación fue muy especial con ellos. Las reuniones semanales que realizábamos con todos los contratistas creo que nos dieron también un punto de coordinación, y creo que nos dio pues para aprender tanto a la parte técnica del proyecto como a los diferentes contratistas entre ellos mismos, que viesen qué hacían cada uno de los contratistas, qué implantábamos desde Torre Iberdrola. Creo que fue un aspecto pues que nos llevó a consolidar ciertos aspectos que en el futuro, en el final del proyecto, pues fueron beneficiosos para todos. Un aspecto muy novedoso
estamos hablando inicio de la obra 2007, final de la obra septiembre de 2011, fue un control de accesos con tarjeta electrónica, con unas barreras tipo que se veían poco en los proyectos de construcción de las obras y se veía más ya en edificios ya implantados. Este control de accesos consistía en una tarjeta, unos tornos como tenemos aquí en el propio edificio y existen en muchos edificios. Fue muy novedoso y quiero destacar que fue también un control de accesos a la propia obra que nos permitió pues tener un mayor control de las entradas y salidas del personal, mercancías. Era un control pues muy exhaustivo. Este control de accesos fue el paso final a una tarea importante que realizaba el coordinador de Seguridad y Salud previa, y que el propio control de accesos, que era el paso final, digamos que en un principio nada más verificaba la aprobación y los diferentes pasos que dio el coordinador para aprobar a cada uno de los trabajadores que podría entrar al proyecto, a la obra de Torre Iberdrola. Como veis en las imágenes, han visto unos tornos, se está viendo una barrera. La caseta de la derecha era donde estaban los vigilantes de seguridad. Ahí veis, este era el acceso al propio proyecto, a la propia obra de Torre Iberdrola. Y como indico en estos pasos siguientes, el control de accesos no dejaba de ser el paso final a toda la tarea que hacía el propio coordinador, como comprobar la identidad del trabajador, verificar que la documentación de seguridad había sido aprobada por el coordinador, y el propio control de accesos realizaba esa tarjeta para que pudiese acceder al proyecto. El siguiente apartado, y aquí es un poco los contratistas, y hablo de contratistas y los hitos reseñables de cada uno de ellos, porque a diferencia de un proyecto habitual, la opción que se optó desde Iberdrola, desde Torre Iberdrola, era paquetizar la obra para no tener un solo contratista principal y que él trabajase internamente, sino para también paquetizamos, y cada, digamos, trabajos como cimentaciones, como estructura, como fachada, lo hiciesen especialistas. Y sobre todo esta paquetización se hizo para tener un control más exhaustivo de cada uno de los contratistas y cada uno de los trabajadores que iban pasando por el proyecto. Cada propio contratista tenía su plan de seguridad de salud, sus anexos, sus avisos previos, era totalmente independiente, y en toda la fase de la obra pues había muchos planes, había muchos avisos previos, y esta complejidad nos llevó un poco a los apartados que he dicho antes, de una dedicación exclusiva, una implicación por parte de los agentes importantes. Aquí he destacado cinco contratistas, 5 apartados que creemos que han podido ser importantes en la fase de proyecto, en el que empezamos por la cimentación, seguimos por la estructura, los ascensores de obra, que era una estructura auxiliar que se instaló en la fachada norte para subir a los trabajadores y para subir las mercancías, el muro cortina, la fachada y las instalaciones mecánicas. Creemos que estos 5 apartados, estos 5 contratistas, albergan novedades en su día de cara a la prevención, y los hemos destacado aquí. Como he dicho anteriormente, por cada uno de los contratistas, cada una de las barras verticales que veis ahí, vemos los trabajadores autorizados por contratistas. Fue un hándicap el trabajar a lo largo de todo el proyecto con 3.500 trabajadores. Creemos que el haber trabajado con tanta gente pues nos llevó a muchos dolores de cabeza,
pero creemos que se controló bastante bien el tema. Primer apartado, primer contratista, cimentaciones. Estaban 243 trabajadores autorizados en las cimentaciones. El contratista fue Cimentaciones Abando y tuvimos un pico en cimentaciones de 57 trabajadores. Estamos hablando que la parcela, estábamos rondando los 4.500 metros, no era una parcela grande, sabiendo además que en los alrededores del proyecto teníamos otro tipo de propiedades con otros tipos de contratistas. 29 de marzo del 7 se aprueba el Plan de Seguridad y Salud. Ya a continuación veis aprobaciones de anexos al plan en diferentes fechas, pues por novedades que se iban aplicando en el propio proyecto y que inicialmente el plan no los contemplaba. Temas importantes y reseñables en materia de seguridad que tuvimos implantados: un vallado perimetral de la excavación y los accesos, que todos pensamos que es lo más normal, pero dando la singularidad de las propiedades que teníamos alrededor y de la excavación que se hizo, con una excavación de prácticamente 16 metros de profundidad, pues veis la importancia que tuvo este tipo de vallado. Implantación de campamento de casetas. El plan logístico fue muy importante para llevar a cabo y ordenadamente toda esta organización. Una designación de acopios para un volumen de obra tan importante y tan poco espacio fue muy importante. Y luego una depuradora, un depósito depurador de lodos bentoníticos que fue muy novedoso en la construcción de Torre Iberdrola. El vallado perimetral, como veis, era una valla de mallazo electrosoldado de 3,50 por 1,90 con una tela mosquitera que veis en la imagen a continuación en el perímetro de la obra de Torre Iberdrola. Ahí se ve pues desde el interior del foso, cuando se estaba haciendo la excavación, ese vallado. Hay diferentes imágenes en las que se ve ese vallado. Digamos que esto es algo convencional en el que todo el mundo lo vemos normal, pero bueno, es una medida más que hay que tomar y que era necesaria. Los accesos. Estábamos en un terreno muy fanganoso. El nivel freático, la plataforma de trabajo era una plataforma a una cota de 5 metros más 5 y el nivel freático lo teníamos a la 3,50-4. ¿Eso qué quiere decir? Que a nada que teníamos un pequeño movimiento de tierras, el nivel freático que teníamos de la ría que nos entraba pues nos revolucionaba un poco toda la obra, y las medidas preventivas, como veis ahí, teníamos el nivel freático una cota muy superior, y eso nos hacía que estas tierras estuviesen fanganosas. Lo que se propuso al contratista de cimentaciones fue que todos estos viales y que todas estas zonas de trabajo estuviesen organizadas y rellenadas puntualmente con unos materiales que se pudiesen trabajar tanto los propios trabajadores como los camiones en la propia obra. También se exigió, conociendo esta problemática que teníamos en la obra, unos lavaderos de personal especiales en el campamento de casetas, en el que los trabajadores podían ir a limpiar sus botas, independientemente de los vestuarios que tenían los propios trabajadores. Unos accesos al vaso de la propia excavación, donde, como he comentado anteriormente, la propia torre tenía dos tipos de cimentaciones: una directa, que es la propia vertical de la torre, que es que llegamos a roca, la excavación llegó a roca, en donde encontramos la roca a una cota de la -11,60, sabiendo que la plataforma de trabajo era la +5,
y luego donde están, digamos, los edificios laterales de viviendas que están cercanos a la torre, era una cimentación indirecta mediante pilotes. ¿Esto qué quiere decir? Como he comentado anteriormente, necesitábamos unos accesos mediante, como veis, hay a las losas de cimentación. No dejaban de ser también unos accesos mediante un mecanotubo, pero que nos permitía el acceder y tener independiente el acceso de personal como el acceso de vehículos, maquinaria, retroexcavadora y camiones. Siguiente apartado, campamento de casetas. El campamento de casetas y el plan logístico fue muy complicado. Se representan ahí diferentes designación de zonas de acopio en el que la complejidad, como he comentado anteriormente, de coordinación de actividades empresariales con las diferentes propiedades, pues nos dio quebraderos de cabeza, pero que al final dieron buenos resultados. Siguiente apartado, la depuradora de lodos bentoníticos. Creemos que estos sean los depósitos de lodos bentoníticos que se utilizaban para la cimentación, y bueno, estos lodos bentoníticos, esta es el filtro de prensa de la depuradora. Esos lodos bentoníticos había dos soluciones: o transportarla, llevarla a un sitio especializado, pero que creemos que el transportarlo iba a ser más complejo de cara a que los vertidos iban a ser más difíciles, y se optó por la solución del filtro prensa, que fue una innovación de cara a la liberación de estos lodos bentoníticos. Aquí se representa diferente maquinaria que se utilizó en la obra, como la hidrofresa, la máquina que veis aquí, una máquina novedosa para hacer los muros pantalla. Se ven diferentes maquinarias. Estos son los dientes de la hidrofresa. La estructura, 648 personas autorizadas, pico máximo de trabajadores de 153 personas. Se dedicaban sus fechas con su plan de seguridad diferente al de otros contratistas, con sus diferentes aprobaciones de anexos. Este contratista se encargó de realizar la propia estructura del edificio. Temas importantes que destacamos: el encofrado autotrepante y la protección perimetral, los tapones de seguridad para evitar caídas de objetos, baños provisionales en plantas de construcción. Cada 3 plantas colocaban unos baños, porque la operatividad del trabajador de estar en la planta 27 y tener que bajar a los baños de las casetas era muy complicado. Por tanto, cada 3 plantas colocamos unos baños. Las escaleras prefabricadas definitivas del propio edificio, que ahora son las escaleras de evacuación, se utilizaron como escaleras para moverse sobre el propio edificio. Y luego una brigada de prevención que teníamos en el propio proyecto para ir rematando, ir arreglando desperfectos de cara a la seguridad. El encofrado autotrepante, los que visteis, es esta estructura en la que se publicitó la marca Iberdrola, la marca BBK. Era una estructura en la que se subía mediante gatos hidráulicos, y bueno, se optó con esta solución para encofrar lo que es el elemento estructural, el núcleo, que era el que rigidizaba la propia estructura del edificio. Y la singularidad de este elemento, de este encofrado, era que el propio trabajador, era una estructura metálica, el propio trabajador cuando estuviese en altura se viese protegido. Esta era la sensación desde el interior del propio trabajador. Creemos que estar trabajando a ciertas alturas, la protección, el miedo al vértigo, el miedo al viento, los posibles problemas que nos pudiese dar el viento, optamos por la opción del encofrado trepante, que aunque digamos sea una solución económicamente más cara, creímos que de cara a la seguridad
era la vía más convincente y mejor para todos. Son imágenes desde el interior del encofrado. Estos tableros por exterior es la estructura que iba subiendo y donde habéis visto anteriormente que venía la marca Iberdrola. Son imágenes del interior, y estas placas verdes que veis es un poco el encofrado autotrepante. Son diferentes imágenes de diferentes puntos de vista. Tapones de seguridad. Los tapones de seguridad sobre todo nos dio, al tener diferentes contratistas y al tener diferente control y estar trabajando a diferentes alturas, diferentes contratistas, principalmente en los fosos de los ascensores, colocábamos estos tapones para poder trabajar. La caída de material de la parte superior nos preocupaba. Estos materiales principalmente podían ser principalmente hormigón, porque la parte superior se estaba haciendo estructura, y en las partes inferiores pues se estaba haciendo colocación de guías de ascensores definitivos. Entonces vimos que ahí teníamos un problema, y en todos los fosos de ascensores colocamos estos tapones, que nos dio una agilidad en el trabajo y una seguridad importante. Este es un poco un esquema. Las líneas verticales azules son el foso de ascensores y los dos diferentes tapones que colocábamos para proteger en la parte inferior a los trabajadores que estuviesen trabajando en otro tipo de actividad. Estas son imágenes de los propios tapones que colocábamos en los fosos de ascensores. Visto desde la parte inferior, tapones colocados ahí. Baños provisionales en plantas. El campamento base estaba en la cota +5, estaba en la cota de entrada, y estábamos trabajando a cotas 80, 90, 100, 120, 150 metros de altura. El tener que organizar a los trabajadores que en cada momento tuviesen necesidad de un baño, tuviesen que bajar abajo, era poco operativo. Entonces cada tres plantas colocamos unos baños de este tipo para que se pudiesen utilizar y la movilidad del personal fuese mínima. Fue una solución fácil, pero bueno, que se tiene que tomar en este tipo de construcciones verticales. Escaleras prefabricadas interiores. Se optó a nivel de proyecto por este tipo de construcción. Tenemos dos escaleras que actualmente son las vías de evacuación. Tenemos dos escaleras prefabricadas que fuimos colocando, y a medida que se iban colocando se iban utilizando para la movilidad de los propios trabajadores en la obra. Fue un tema que nos salvó de todo el movimiento de estos trabajadores. Brigada de prevención, es muy fácil decirlo, pero hay que tenerlo, y creemos que este uso pues nos dio que estos equipos que teníamos iban rematando ciertas deficiencias que podíamos ir teniendo en el propio proyecto. Ascensores de obra. Estos fueron los montacargas que teníamos en el exterior, en la fachada norte, como he dicho anteriormente, con su plan de seguridad independiente a los demás, y creemos que a nivel logístico fue muy importante, y a nivel de seguridad aún más. Creemos que todo el mundo estaba muy bien organizado. Todo el mundo sabía por dónde tenía que acceder, todo el mundo sabía los horarios de apertura de estos ascensores, y el personal cualificado para manipular estos ascensores era un personal que tuvo sus cursos, tuvo su importancia, porque en un principio estas estructuras, es una estructura metálica que veis ahí mismo, que daba cierta sensación de vértigo y complejidad. Estos trabajadores que manipulaban los ascensores daban cierta tranquilidad en un principio,
Y quiero recordar que hoy en día la mayoría de la gente que subió en estos ascensores lo recuerda con muy buena sensación y creemos que dio un resultado magnífico. Era una estructura auxiliar en el que iba subiendo por la fachada norte, arrastrada a la estructura, y que nos iba dando esa accesibilidad tanto a personal como a materiales. Diferentes imágenes. Esta es un poco la imagen final del propio edificio. Muro cortina. ¿Qué más voy a decir del muro cortina? La fachada. Yo creo que las propias imágenes van a hablar por sí solas. El estar trabajando a esas alturas creo que nos dio pie a controlar de alguna manera que esos trabajadores que estaban en el borde de la fachada estuviesen bien sujetos. Un poco la sujeción que se pensó era en pilares estructurales del propio edificio, mediante unas cintas, estas cintas que veis aquí naranjas, a unos arnés a los propios trabajadores. Estos trabajadores de fachada tenían unos cursos muy especiales para trabajos en altura, porque no cualquiera se podía acercar al borde del edificio y poder estar trabajando. Aquí vemos otra imagen de un trabajador sujeto a la estructura del propio edificio. El lobby, digamos la parte inferior, era otra organización, era menos altura, pero por supuesto con su seguridad correspondiente. Instalaciones mecánicas. Una de las cosas más importantes que hicimos en este proyecto fue, al inicio del proyecto, el visitar diferentes proyectos de construcción de edificios en altura. Visitamos las 4 torres de la Ciudad Deportiva de Madrid y aprendimos mucho. Entre las 4 torres aprendimos mucho. Hicimos ejercicios mixtos entre cada una de las construcciones y nos dio pie en las instalaciones mecánicas, porque una de ellas hubo un incendio, en una de las torres de Madrid hubo un incendio y tuvieron ciertos problemas. La solución que optamos de cara a la seguridad en las instalaciones mecánicas fue el de construir una columna seca que nos permitiese, en la parte inferior del edificio teníamos un aljibe y teníamos un grupo que nos permitiese que cualquier problema en altura, porque los camiones de bomberos no llegaban con sus camiones, con sus bomberos, no llegaban a las partes, ya no digo altas, sino ni medias. A partir de los 70 metros los camiones ya no llegaban. La colocación de esta columna seca nos dio pie a una seguridad en caso de un incendio, poder actuar rápidamente. Como veis en las imágenes, los bomberos, a medida que íbamos creciendo plantas, iban probando ellos con nuestros aljibes y con nuestra columna seca esta posibilidad. Hicimos diferentes pruebas con ellos, con espuma, con agua, en la torre, y a los propios bomberos ellos mismos sintieron un gran alivio, porque se veían indefensos de poder actuar en la fase de construcción a ciertos metros. Como punto final, lo he llamado conclusiones y lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, creo que he insistido, la correcta planificación del proyecto fue importantísimo. Teníamos poco espacio, muchas propiedades, muchos inconvenientes. Creemos que de cara a la prevención, la planificación fue vital. La implicación en la gestión de todos los agentes, importantísimo. Desde Iberdrola, lo destaco una y mil veces, nos marcó mucho desde el principio, porque es un tema que recalca mucho. La colaboración y asesoramiento entre todos los agentes intervinientes en el proyecto fue vital. La dedicación exclusiva del coordinador de Seguridad de Salud. Al final vimos que escatimar en recursos y tener al coordinador parcialmente o tener por horas no nos llegaba a ningún camino.
esa dedicación exclusiva, el estar encima en todos los temas, creemos que fue beneficioso para el proyecto. Y las inspecciones del coordinador, por supuesto, que fueron vitales. La celebración de reuniones con todos los contratistas, vimos que al principio eran más reacias con nuestra insistencia, esa imposición, pero no llegando a esa imposición, sino haciendo participar al propio contratista, fue muy importante. Ya no digamos el control de la documentación en un proyecto de tanta envergadura, en la que tienes que actuar de diferentes maneras, fue importantísimo. Como conclusiones, importantísimo para el proyecto Torre Iberdrola, la implicación de todos los agentes. Sin esto, y básicamente creemos que es lo más importante, se pueden hacer cursos, se pueden hacer 1000 cosas, pero si no estamos concienciados y no tenemos esa implicación, partimos mal. Punto cero de la implicación creemos que es muy importante. Planificación, insisto, importante. La formación, importante. Pero para tener esta información no vale con hacer los cursos, insisto. Hay que tener una implicación, hay que tener, digamos, hay que partir desde el punto cero con un conocimiento y un saber que es importante la prevención, la colaboración, organismos públicos, promotor, ingeniería, contratistas, trabajadores, y un seguimiento de un coordinador, no escatimemos, en una obra que al final redunda en buenos resultados. Y como punto final, vamos a ver, os voy a poner un vídeo que nada más son 2 minutitos, un poco como resumen a esto. Bueno, por último, se acaba todo. Por último, agradecer a Izaskun y a Antonio este tipo de exposiciones y este tipo de eventos, porque creo que son importantes para el sector. Y os animo a que se hagan más, que creo que aprendemos todos
y al final son beneficiosos para este mundo que tenemos. Muchas gracias a todos.